Bien, buenas tardes. Vamos a iniciar entonces esta lección de verdad y certeza. Eh, Quiero compartir pantalla con ustedes para que retomemos las cuestiones que estábamos conversando, este de aquí, las cuestiones que estábamos conversando la semana pasada, el día jueves en particular. Entonces, lo que estábamos conversando, y esto es una modo de una introducción de los temas de este semestre, era el impacto que ha tenido en la filosofía occidental el llamado problema escéptico, que en realidad no es un problema escéptico. Si ustedes consideran, por ejemplo, los tipos de argumentos escépticos que fueron planteados alguna vez en la antigüedad clásica, la forma de argumento que plantea Descartes en las meditaciones metafísicas es una forma de los argumentos. Hay varios otros, pero es la forma que Descartes prefirió, y esa es la forma de argumento escéptico que ha generado el impacto más importante en el pensamiento occidental posterior. Entonces, Descartes, como ustedes recordarán, lo que propone es que tenemos que dudar, tenemos que suspender el juicio, suspender nuestra aceptación de cualquier tipo de evidencia que provenga de una fuente respecto de la cual nosotros podamos tener un motivo de duda. Entonces, basta con que exista el más mínimo motivo de duda respecto de una fuente de información para que todo aquello que proviene de esa fuente de información debamos ponerlo entre paréntesis, o debamos suspender el juicio, o debamos, por decirlo así, dispensarnos y no tomar en cuenta lo que proviene de esa fuente de información. Descartes, en la primera meditación metafísica, que está escrito que son 6 meditaciones metafísicas, y esto es simplemente el punto de partida, sostiene que esta situación se da en particular respecto de toda la evidencia que nos entregan los sentidos. ¿Por qué razón? Bueno, hay 3 razones que entrega Descartes para esto. En primer lugar, porque los sentidos nos han engañado en el pasado. Ha habido ocasiones en donde nos ha parecido estar percibiendo algo cuando en realidad no era así. Entonces, si ahora yo estoy viendo, qué sé yo, que es de día, por ejemplo, y que salió el sol, podría suceder que en realidad no sea de día, sino que de noche, y yo simplemente me esté enfrentando a una ilusión óptica, o en fin, a una sucesión, por si puede haber una pequeña ilusión óptica que se suma a otra pequeña ilusión óptica, y hay una colección de direcciones ópticas que justo suceden simultáneamente y me hacen creer que es de día, pero en realidad no es de día. También puede suceder, y esta es una segunda forma del argumento, que eh, estemos soñando ahora y que realmente todo lo que nos sucede, nosotros tenemos la sensación de que es una percepción verídica, pero en realidad estamos durmiendo y esto es un puro sueño. Todo esto es un sueño, ¿no? O es una pesadilla, o como quieran. Y la tercera hipótesis que considera Descartes es que un genio maligno, o sea, una entidad extremadamente poderosa y, en fin, malintencionada, ha generado en nosotros de alguna manera la ilusión de que nos encontramos teniendo ciertas experiencias, cuando en realidad esas experiencias son generadas por el genio maligno y no corresponden a nada, ¿no? Yo les comenté que, bueno, esos son 3 escenarios, pero hay muchos más. Yo les conté que uno relativamente contemporáneo, de los cerebros en una cubeta, que inspiró la película Matrix, pero es la misma idea. Entonces, en realidad, eh, las impresiones que tenemos se verían igual, tendríamos exactamente la misma evidencia que tenemos ahora si fuésemos cerebros conectados a una supercomputadora metidos en una tina con nutrientes. Entonces, la conclusión que se saca de esto es que realmente no tenemos conocimiento de aquello que nosotros alegamos conocer en virtud de nuestra percepción ordinaria. Eh, Descartes
cuando introduce la hipótesis del genio maligno, extiende este escepticismo no solamente a las cosas que nosotros llegamos a saber en virtud de la percepción sensible, sino que también las extiende a verdades aritméticas y geométricas. Algo así como uno, no sé, considera cuántos lados tiene un triángulo, y uno dice, bueno, tiene 3 lados. Y se dice, bueno, a lo mejor el genio maligno nos hace equivocarnos, y es algo así como que estamos contando los lados, que se dice uno, y hay como que se nos va así la cuestión y contamos 3, y en realidad son 4, no sé. ¿Sabes? Entonces el genio maligno nos podría engañar también cuando tratamos de constatar algún tipo de hecho matemático simple, digamos, e incluso equivocarnos en eso. Eh, bueno, sea como sea, ustedes se dan cuenta de la estructura del argumento, ¿no? Si uno tiene conocimiento de un hecho ordinario, como que tengo 2 manos, como que es de día, como que, en fin, ¿no? Estoy frente a un computador, eso es incompatible con que yo me encuentre en la situación que describe el escéptico. Por ejemplo, que sea un cerebro en una cubeta, ¿ya? Entonces, la idea sería, si yo realmente sé que estoy frente a un computador, ahora, conversando con ustedes, eso implica que yo debo saber que no soy un cerebro en una cubeta. Porque, claro, si yo fuese un cerebro en una cubeta y estuviese teniendo experiencias simuladas por un supercomputador, yo no estaría frente a un computador, no estaría viendo un computador como estoy viendo ahora, ¿cierto? Entonces, es incompatible eso. Ahora, el escéptico lo que está proponiendo es que nosotros realmente no tenemos conocimiento de que no nos encontramos en la situación descrita por el escéptico. El tipo de información que nosotros poseemos es información que sería la misma que tendríamos si estuviésemos nosotros en la situación planteada por el escéptico. Esto es, si fuésemos cerebro en una cubeta, porque la supercomputadora generaría en nosotros impulsos electroquímicos que serían los mismos que tendríamos si estuviésemos en una experiencia consciente. Entonces, nada de lo que la evidencia que nosotros contamos ahora es evidencia que nos permita descontar o decir que, por decirlo así, eliminar definitivamente la hipótesis escéptica de que somos cerebros en una cubeta. Por tanto, como vale el condicional que me expliqué, ¿no? Que lo tenemos aquí, ¿no? Si yo conozco que tengo 2 manos, que es lo que representa C, ¿no? O sea, una creencia de sentido común, algo que suponemos nosotros que conocemos, ¿no? Tendríamos que conocer que no somos cerebros en una cubeta, o sea, que no vale la hipótesis escéptica, que el escenario que plantea el escéptico en realidad es falso, pero nosotros no tenemos evidencia suficiente para descartar la hipótesis escéptica, entonces tampoco podemos alegar que tenemos conocimiento de esa creencia de sentido común. No podemos nosotros postular que tenemos conocimiento de que tenemos 2 manos, ¿no? Bueno, hay mucho que decir sobre esta línea de argumentación que yo les he planteado. O sea, si ustedes ven eh, especialmente la historia de la epistemología en el último siglo, ha habido no una, muchas formas de reaccionar a este argumento. Yo diría que hoy día, por ejemplo, el día de hoy, si ustedes le preguntan a un epistemólogo, o sea, yo he hecho cosas de epistemología, pero en fin, yo me dedico más a metafísica que a epistemología. Pero si te preguntan a un epistemólogo, eh, son pocos, o sea, en fin, no sé si, a ver, no sé si haya gente, pero son realmente pocos los que están aceptando esta línea de argumentación. Hay una serie de maneras en donde esta forma de plantear el tema ha sido contestada. A ver, alguien había... Fernanda González pregunta, ¿esto es como un resumen de la clase pasada? Sí, Fernanda, efectivamente. Suelo hacer eso, que es como recapitular lo que estábamos viendo y para volver y, en fin, y que se entienda mejor y asegurarme de que los puntos centrales han sido comprendidos. Ahora sí, ustedes quieren, yo, en fin, sigo para adelante, en fin, no hago ninguna recapitulación de ninguna cuestión. Bueno, entonces, el, el, entonces, como me estaba comentando, ha habido muchas formas de reaccionar contra este argumento. Por ejemplo, una forma de reaccionar al planteamiento que se encuentra en Descartes y en otros
y en los filósofos que siguieron su línea de desarrollo, es eh, sostener que, bueno, que no estamos obligados a buscar el estándar cartesiano. Descartes nos está diciendo, mira, yo solamente voy a admitir que tengo conocimiento de algo para la cual no exista ni la más mínima razón de duda. ¿Ya? Bueno, y cuando nosotros aplicamos ese estándar, que es el estándar epistemológico más alto, o sea, no puede haber, tengo evidencia para sostener que P es el caso, y no hay ninguna razón para pensar de que, dada la evidencia en cuestión, P pudiese ser falso. ¿Ya? Ninguna, ni la más mínima, ni la más estrambótica, lejana, en fin, ninguna, cero. ¿Okay? Entonces, lo que han sostenido muchos epistemólogos es decir, bueno, pero eso es irrazonable, digamos, es que uno puede pensar en cualquier contexto en donde uno tiene que llegar a adquirir conocimiento sobre algo, y lo que uno se encuentra es que dependiendo de la situación, de lo que esté en juego, habrá algunas situaciones o algunos contextos en donde nosotros vamos a exigir estándares más altos, y otros no van a ser tan altos, van a ser más relajados, ¿no? Entonces, pero en todo caso, incluso los estándares que nosotros consideraríamos más altos, no estamos suponiendo, no estamos pidiendo que la evidencia que se alcance esté satisfaciendo lo que propone Descartes. Creo que yo simplemente les enuncié esto la sesión pasada, pero eh, piensen ustedes en, por ejemplo, cuando se propone un descubrimiento importante en física. Entonces, hace ya algunos años se logró el descubrimiento del famoso bosón de Higgs, que antes era una postulación teórica. Se suponía que había dentro de las partículas elementales en física, había un tipo de partícula que cumpliría ciertas funciones en el modelo, el llamado modelo estándar de física partícula, que se llama el bosón de Higgs, porque lo propuso un señor que se llama Higgs. ¿Ya? Y bueno, pero no había aparecido evidencia experimental de ese bosón. Entonces, después de un tiempo, se dijo, hemos encontrado el bosón de Higgs. Finalmente hicimos experimento y descubrimos una partícula que... Y fueron los físicos extremadamente cuidadosos y conscientes en que el conjunto de evidencia que estaban recibiendo no podría haberse producido, o mejor dicho, que la probabilidad de que haya sido una mera coincidencia era muy baja. ¿Okay? Entonces, después de que hicieron todas las pruebas, o sea, creo que, por ejemplo, me dijeron, parece que lo descubrimos, era porque la probabilidad de que hubiese habido un error era 1 en 100.000, pero ellos querían que fuera 1 en 10 millones. No me acuerdo exactamente de la cifra. ¿Okay? Bien, pero hicieron todo eso, fueron muy conscientes en que estaban buscando un estándar epistemológico muy alto acerca para poder declarar que hicieron efectivamente el descubrimiento de esta partícula. Eh, pero nadie se pasó por la cabeza decirle, ya, pero ustedes no consideraron que a lo mejor los engañó un genio maligno. O sea, eso está fuera de discusión, digamos. O sea, no, ese tipo de hipótesis sencillamente no las consideramos, son hipótesis completamente locas, y también por eso nadie, por decirlo así, ordinariamente, después de que escucha un argumento escéptico de este estilo, dice, oh, diantres, a lo mejor me está engañando un genio maligno o algo así. No, son teorías, especulaciones filosóficamente interesantes y que nos ayudan a precisar mejor nuestras nociones en cuestiones epistemológicas, pero digo, nadie pierde, o sea, nadie que yo conozca, a lo mejor alguno de ustedes ha dormido mal estos días escuchando los argumentos escépticos, pero por lo general no sucede eso. ¿Y por qué pasa eso? Bueno, porque no son realmente posibilidades epistemológicas relevantes. ¿Sí? Bueno, entonces, la idea de estos filósofos, y los coloco porque este es un ejemplo, pero hay muchos otros más, dicen, mira, o sea, Descartes lo que está haciendo es que está exigiendo que nosotros, para obtener conocimiento, debemos satisfacer el estándar epistemológico máximo. Bueno, y no lo tenemos, ¿no? Pero eso significa que no tenemos conocimiento. No, viejo, tenemos conocimiento de miles de cosas. Lo que sucede es que no es bajo el estándar cartesiano, pero es un estándar suficientemente bueno. ¿Ya? Okay, entonces, eso, para comentarles que, claro,
el planteamiento cartesiano es un planteamiento que fue extremadamente influyente en la filosofía de los 2 o 3 siglos posteriores. Pero claro, hoy día ustedes no se encuentran con filósofos que estén sinceramente siguiendo ese planteamiento cartesiano. ¿Okay? Ahora, algo que dejamos enunciado la clase pasada era que destacar este aspecto, ¿no? Que Descartes no es un escéptico. Descartes, cuando está planteando estos argumentos que ponen en cuestión nuestro conocimiento ordinario en virtud de la percepción sensible, lo que quiere hacer es hacer una especie de criba o de filtro, ustedes quieran, en donde aquello que va a ser de fundamento del conocimiento científico, o sea, de la reconstrucción racional que él pretende de la ciencia, sea absolutamente indubitable. Entonces, cualquier conocimiento o cualquier pretensión de conocimiento que no satisfaga el estándar va a quedar fuera, porque eso no va a servir para la reconstrucción que Descartes está planteando, que ha de darse con ideas que deben considerarse claras y distintas según su manera de caracterizarla. Esto es, han de ser creencias para las cuales tengamos la máxima evidencia, evidencia de tal tipo que, como les he indicado, no exista ninguna posibilidad de que estemos equivocados al pensar que esa evidencia apoya o justifica ciertas creencias. ¿Okay? Y Descartes cree ver que hay ciertas verdades para las cuales tenemos una evidencia que satisface este requerimiento. Entonces, ustedes pueden dar cuenta que Descartes lo que está haciendo es decir, uno, nosotros tenemos que desconfiar de todo lo que proviene de los sentidos y, bueno, y de otras fuentes, etc. Dos, sin embargo, aunque nosotros estamos exigiendo este estándar que es máximamente alto, hay ciertas cosas que nosotros sí podemos conocer de acuerdo a ese estándar. Y esas cosas que nosotros sí podemos conocer de acuerdo a ese estándar han de ser el fundamento, la base del edificio de la ciencia. ¿Cuáles son las cosas respecto de las cuales sí tenemos esa evidencia? O sea, las cosas respecto de las cuales tenemos una evidencia tal que no podemos estar equivocados en creer lo que esas evidencias nos parecen mostrar. Es evidencia acerca de nuestra propia existencia y de nuestros propios estados mentales. Esto es lo que plantea Descartes, lo que ya les he contado varias veces, ¿no? El cogito ergo sum, pienso, por lo tanto, o luego existo, es la evidencia que cada uno de nosotros, desde su perspectiva de primera persona, o sea, quiero decir, yo, por ejemplo, desde mi perspectiva, tengo la evidencia de que yo existo y cada uno de ustedes, desde su propia perspectiva subjetiva, tiene la evidencia de que cada uno de ustedes existe, ¿no? Entonces, esa evidencia, os digo, en primera persona, porque cada uno lo predica de sí mismo, satisface este requerimiento. Y bueno, yo les había comentado que estas ideas de Descartes no son nuevas, ¿no? Un razonamiento igual, pero a ver, no digo que exactamente igual, pero casi igual, ustedes lo encuentran en San Agustín, en un tratado contra los académicos, que habían sido los autores de los argumentos que plantea Descartes. Y San Agustín, claro, no dice cogito ergo sum, pero dice algo muy cercano, dice si fallor enim sum, esto es, si me equivoco, entonces es porque existo. Por tanto, si el escéptico me dice, te puedes estar equivocando, diciendo, ok, pero aunque me equivoque, si me equivoco, es porque soy. ¿De acuerdo? Si yo estoy pensando, si acaso soy un cerebro de una cubeta, es porque yo existo y soy el sujeto de este acto de pensamiento. Vicente Miranda pregunta, ¿es como pienso, luego existo? Eh, Vicente, cogito ergo sum se traduce a la castellana como pienso, luego existo. Cogito es pienso
o IntelliGo, lo que sea, ¿no? Andrés Palma pregunta, ¿está el PowerPoint en alguna parte? Andrés Palma, se encuentra, yo después de cada clase, subo el video que queda en Zoom, pero aparte de eso yo lo subo a una página a una página de YouTube, a un canal de YouTube mío. En los anuncios del curso les coloco el link a esa página de YouTube donde ustedes pueden ver la clase, va a quedar ahí grabada, o sea, forever, y además les adjunto el PowerPoint que yo he usado en esa clase. Bien, o sea que todo esto queda disponible de manera permanente. Bueno, entonces, cada uno de nosotros tiene evidencia de su propia existencia. O sea, nos consta de que cada uno de nosotros existe. Y no solamente eso, también es capaz de resistir, por decirlo así, de pasar ese estándar cartesiano, ¿no? Que no lo pasa la evidencia perceptiva ordinaria, la evidencia que tenemos cada uno de nosotros de sus propios estados mentales internos. Entonces yo, por ejemplo, claro, a lo mejor puedo estar equivocado en que estoy frente a un computador, pero hay algo de lo cual no puedo estar equivocado, aparte de que yo existo. Yo no puedo estar equivocado de que tengo la impresión como si tuviese un computador enfrente mío. Entonces, yo estoy recibiendo tengo cierta impresión o representación visual como si estuviese viendo un computador. Y eso es algo de lo cual no puedo dudar. Estoy completamente seguro de que tengo esa experiencia. Entonces, es una cosa que se sigue también de Descartes, la idea de que eh, hay un ámbito que podemos designar un ámbito de lo interior, que corresponde a los estados mentales que tiene un sujeto y que es el ámbito que después ha sido denominado la mente. O sea, ustedes, por ejemplo, hoy día, hasta el día de hoy, por ejemplo, una área filosófica muy desarrollada, donde hay muchísima discusión, es la filosofía de la mente. ¿Bien? Y la mente designa ese espacio o ese ámbito que está constituido por el yo, el sujeto, y sus propios estados mentales. Esto es, estados de los cuales él no puede estar equivocado. Tal es que si él tiene ese estado, él tiene que saber que tiene esos estados. No podría uno tener ese estado sin saber que lo posee. Son estados de los cuales el sujeto está en perfecto conocimiento y que le deben resultar absolutamente transparentes también para el sujeto. Ahora, Aranza Almenares pregunta, ¿no importaría que la impresión sea falsa físicamente? Claro, ahí está el punto, ¿no? Voy a avanzar un poquito para acá. No, espérate, me adelanté. Porque, ¿qué es lo que sucede después de Descartes, ¿no? Es que entonces, el problema epistemológico que tiene que enfrentar cualquier filosofía es cómo es que nosotros podemos derivar la existencia del mundo físico, es decir, del mundo común que nosotros suponemos que habitamos, a partir de esta base epistemológica. O sea, que el planteamiento cartesiano te lleva a pensar las cosas de esta manera. La base epistemológica, que ha de ser el fundamento para la derivación o la justificación de todo lo bastante, tiene que ser algo que está constituido por nuestros propios estados mentales y la evidencia que cada uno tiene de su propia existencia. Esa es la base epistemológica. Y si nosotros tenemos después conocimiento de hechos físicos, como que hay galaxias, como que no sé, digamos, ¿no? Hay una mesa en esta habitación y yo tengo un cuerpo y bla, 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 esa, la justificación de esa creencia es una justificación que si se puede hacer, debe hacerse porque podemos derivarla de la evidencia que tenemos de entrada de nuestra propia existencia y nuestros propios estados mentales. Fernanda González pregunta, ¿qué es lo que quiere que repita, Fernanda? O sea, en fin, perdón. O recapitulo, ¿no? Entonces, Descartes nos plantea un argumento
argumento escéptico, según el cual tenemos que poner en cuestión, tenemos que dudar de toda la información y toda la evidencia que nos provengan de los sentidos. Evidencia, entre otras cosas, por ejemplo, de que yo tengo un cuerpo, de que ustedes son seres humanos, de que, no sé, estamos en el planeta Tierra, de que hay estrellas, de que es de día, de que, etcétera, ¿no? Que el Sol tiene un tamaño mayor que mi dedo, en fin, etcétera, etcétera, etcétera. Todas esas cosas que nosotros sabemos, y las sabemos en virtud de la evidencia de los sentidos. Eh, no debemos aceptar nada para lo cual tengamos el más mínimo motivo de duda. Entonces, todas estas creencias no pasan ese estándar y chao, tenemos que desecharlas. Pero hay creencias, dice Descartes, que sí pasan ese estándar, que son el conocimiento inmediato que cada uno de nosotros tiene de su propia existencia. ¿Y por qué tenemos conocimiento? Porque pensamos, somos sujetos pensantes, estamos teniendo pensamientos, lo que Descartes denomina cogitaciones, que son estados subjetivos de los cuales uno es inmediatamente consciente. Si yo creo, por ejemplo, estoy pensando en el teorema de Pitágoras, yo automáticamente soy consciente de estar pensando en el teorema de Pitágoras. Es decir, estoy consciente de tener un pensamiento que tiene un cierto contenido. ¿Bien? Si yo tengo pena, entonces yo también no podría no tener pena y no saber que tengo pena. Así como tú tienes pena. No, 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 sí, estás equivocado, tenés pena. Estás triste, estás llorando. Yo, a ver, oh, ¿verdad? Tengo pena. O sea, se supone que si uno tiene un estado de ese estilo, ¿no? Hay más que hablar de esto, ¿no? Pero la idea es que estados como eso, ¿no? Emociones, sentimientos, el que uno se le aparezca cierta representación, son cosas que si uno posee esos estados, uno debe saber que los posee. Entonces, ese, digamos así, dominio de estados mentales, estados respecto a los cuales un sujeto es automáticamente consciente y tiene conocimiento de ellos, son la base epistemológica para la reconstrucción del entero edificio de la ciencia. ¿Okay? Entonces, el planteamiento cartesiano, contra lo que uno podría suponer, es que cuando vamos a reconstruir la ciencia no la vamos a reconstruir a partir de evidencia perceptiva, la vamos a reconstruir a partir de los estados mentales internos que tiene un sujeto. Esa es la idea de Descartes. Y Descartes cree que se puede hacer. Descartes está convencido de que es posible reconstruir después todas las otras creencias del sentido común y todo el tipo de evidencia perceptiva que es necesaria, por ejemplo, para elaborar una ciencia física eh, desde esta base, ¿no? Eso muestra la radicalidad de su planteamiento, porque ha sido tan influyente en la filosofía posterior. ¿Okay? Sí, yo creo que lo último que conversamos la sesión pasada era que Descartes sostiene que a partir de esta base, o sea, que la evidencia que tenemos solamente de nuestra propia existencia y nuestros propios estados mentales internos, el siguiente paso que propone Descartes es que debemos poder justificar la existencia de Dios a partir de esta base. Y Descartes da tres argumentos para esta conclusión. Ahora, claro, como pasan las otras cosas, no es que estos argumentos de Descartes sean argumentos que no salieron de la nada, digamos, ¿no? Todos ellos tienen antecedentes en la filosofía anterior. Los primeros dos argumentos son argumentos que resultan reelaboraciones de eh, los argumentos que ustedes encuentran, por ejemplo, en las 5 vidas de Santo Tomás de Aquino, o en el argumento del libro 12 de la metafísica de Aristóteles, o en el argumento del libro 8 de la física de Aristóteles. El tercer argumento que da Descartes es un argumento que es una reelaboración del argumento que dio San Anselmo en su tratado Proslogion, ¿no? Debemos darle uno nomás de esos argumentos cartesianos para que vean qué onda, ¿ya? Perdón, pero Fernando González, no sé si estoy repitiendo lo que tú querías que repitiera o si no, pregúntame una cosa puntual. Bueno, para darles una muestra nomás, ¿no? Esto está en las meditaciones metafísicas, si ustedes pueden leerlas completas. Lo que me interesa es que vean las dos primeras, ¿no? Las dos primeras son las meditaciones donde Descartes entonces termina diciendo, bueno, entonces cada uno de nosotros sabe que uno existe, ¿no? O sea, también me da cuenta lo que viene de Descartes, la idea que viene de Descartes es decir, mira, nosotros, por decirlo así, no tenemos
certeza de que tenemos un cuerpo, de que somos entidades físicas, pero por lo menos, por lo muy menos, sí tenemos certeza de que somos entes, sustancias pensantes, res cogitans. ¿Ya? Descartes dice, bueno, tenemos un motivo, ¿no?, para pensar de que si vamos a caracterizar qué es lo que somos cada uno de nosotros, eh, la evidencia que se nos presenta inmediatamente es que somos cosas pensantes. El que al mismo tiempo o además seamos una cosa física, que caracteriza a Descartes como una cosa extensa, o sea que está ocupando una región del espacio, que tiene una res extensa, eso es ulterior, eso es una cuestión que requiere una justificación adicional. Pero en principio hay algo que nos queda claro de aquí, es que por lo menos sabemos que somos cosas pensantes, o que sujetos pensantes, sujetos de pensamiento. ¿Bien? Ya, pero iba a contarles el argumento para la existencia de Dios. Entonces, eso está en la meditación quinta de Descartes. Entonces Descartes dice, a ver, para colocar una analogía, ¿no? Si nosotros por geometría sabemos, por ejemplo, que todo ángulo, todo triángulo tiene ángulos interiores que deben sumar dos ángulos rectos. Está inscrito en la naturaleza de un triángulo, que si algo es un triángulo, debe tener triángulos interiores que deben sumar 180 grados. O sea, en realidad, se da así si estamos hablando de una geometría plana. Como ustedes saben, hay geometrías no planas, digamos, ¿no? En donde pueden los ángulos interiores sumar más o menos de 180. Pero en fin, para lo que se Descartes, en geometría euclidiana, geometría plana, efectivamente es así. ¿Sí? Entonces Descartes, ok, ahora piensa tú lo siguiente. Dios, de existir, es la entidad que debe poseer todas las perfecciones. ¿Okay? Cualesquiera sean las perfecciones que uno considera, Dios es, por definición, el ente perfectísimo. Y puedo decir, bueno, en principio no sabemos si existe o no esta entidad, pero por lo menos la cuestión es que de existir tal entidad, lo que estamos diciendo es que existiría una entidad perfectísima. Esto es una entidad que posee todas las perfecciones. ¿Ya? Pero resulta que la existencia es una perfección. O sea, es más, uno puede decir que es como la perfección más importante, digamos, ¿no? Entonces, dice Descartes, si Dios no existiese, Dios carecería de una perfección. Por lo tanto, no sería el ente más perfecto, lo cual es contradictorio. Ergo, Dios debe existir, porque es el ente perfectísimo. Ya lo dejo aquí nomás. Este argumento lo había inventado Anselmo. Lo llaman ese argumento ontológico. Es muy interesante. Bien, pero no vamos a seguir discutiendo sobre eso. Da otros argumentos más Descartes, pero ese, por ejemplo, es uno que él plantea. Y Descartes sostiene después diciendo, bueno, dado que existe Dios, que es el principio causal de todas las cosas, es razonable pensar que ha puesto en nosotros capacidades cognitivas que, por lo menos para la generalidad de los casos, son adecuadas para tener un acceso confiable a la realidad exterior de nosotros. Y por eso podemos confiar nosotros en la confiabilidad de nuestras capacidades perceptivas. Entonces, ese es el esquema de Descartes. Partimos con la duda metódica, justificamos la existencia de la mente y sus ideas, el sujeto y sus estados mentales, justificamos la existencia de Dios y volvemos a reafirmar aquello que de entrada no teníamos cómo justificar. ¿Okay? Bueno, ¿qué es lo que pasa con el planteamiento cartesiano con posterioridad a Descartes? Entonces, lo que ustedes pueden ver es que Descartes tiene un impacto en la filosofía occidental en los siglos posteriores enorme, muy, muy grande. ¿Y por qué razón? Más que por el diseño, que yo les conté, bueno, está el diseño general de lo que él pretende hacer en las meditaciones metafísicas, pero más que por eso, la cuestión es que las generaciones de filósofos que vinieron después de Descartes asumen que el punto de partida de la reflexión filosófica
es plantear el problema crítico o el problema del conocimiento. O sea, antes de que un filósofo haga cualquier cosa, digamos, comience a desarrollar cualquier tipo de teorización o lo que sea, tiene que contestar antes cuál es el alcance y el valor de sus pretensiones de conocimiento. Entonces, la idea es que cualquier planteamiento filosófico que sea medianamente racional tiene que partir contestando el problema escéptico. ¿Sí? Entonces, esto es una idea que la inaugura Descartes y después ustedes la encuentran que se repite la verdad es que no en todos los filósofos que vienen después de Descartes, naturalmente, pero en buena parte de ellos, en que el problema del conocimiento, el problema de cómo es que nosotros podemos justificar creencias fundadas acerca de un mundo exterior, común, digamos, y no solamente a partir de nuestra propia existencia, nuestras propias ideas, se convierte en el primer problema filosófico y la base que permite después eventualmente plantear cualquier otra cosa, ¿no? Entonces, se habla, por ejemplo, de que un filósofo que no parte preguntándose por esto es un ingenuo. ¿Ya? Ustedes ven libros antiguos y se habla de realismo ingenuo. Es un señor que comienza a pensar sobre qué es lo que son, no sé, los objetos materiales, pero usted primero tiene que justificar cómo es que el escéptico está equivocado cuando dice que no podemos conocer objetos materiales, ¿no? Y si usted no hace eso, usted es un ingenuo. ¿Okay? Bien, entonces, Descartes plantea esto y ustedes se encuentran después con filósofos como, a ver, Locke, por ejemplo, que es un filósofo inglés muy influyente de fines del siglo XVII, especialmente influyente en sus ideas de filosofía política. Si ustedes leen los dos tratados sobre el gobierno civil de Locke, parece leer así como diciendo, oh, chuta, este gallo está diciendo las cosas que ahora parecen como súper obvias, así. Eran ideas de Locke. Bueno, pero Locke, por ejemplo, tiene el punto de partida de Descartes, pero Locke cree que, bueno, que efectivamente tenemos que partir construyendo cómo es que nosotros accedemos a un mundo exterior, y se puede hacer eso. La vía que propone Locke no es la vía que es Descartes, pero él asume el mismo punto de partida. Y ustedes se encuentran con otros filósofos como Berkeley, que es como una generación posterior a Locke. Y Berkeley ya dice, en realidad, eh, asumiendo el punto de partida de Descartes, no hay objeto físico. Lo que hay son solamente que son colecciones de ideas, que son impresiones mentales, estados mentales. Eh, lo que nosotros denominamos un objeto físico es nada más que una colección de ideas que nosotros agrupamos. Y ustedes se encuentran con filósofos como David Hume, que también sostienen lo mismo, así que en realidad aquello que nos consta a nosotros son solamente la existencia de impresiones, que es la expresión, el término que utiliza Hume para designar las ideas eh, que decían otros filósofos, pero son estados mentales internos. Eso es lo único que nos consta. Nosotros no tenemos conocimiento de que haya objetos físicos, por ejemplo. O sea, incluso en el caso de Hume es más extremo todavía, porque él dice, ni siquiera tenemos evidencia de que existe un yo. O sea, que el cogito ni siquiera vale para Hume. ¿Bien? Pero Hume asume el punto de partida de Descartes, y es como, por decirlo así, asumir el punto de partida de Descartes, pero nunca salimos de ahí. ¿Sí? Es como, tenemos la primera meditación metafísica y de ahí nunca pasamos. No pasamos a la segunda, ni no, 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 nunca pasamos de ahí. ¿Sí? Eh, Entonces, eso tiene una influencia muy grande en la filosofía occidental. Diría, en buena parte desde que Descartes lo plantea en el siglo XVII, siglo XVIII, siglo XIX, hasta comienzos del siglo XX, ¿no? En que el siglo XX esto varía. Pero, ¿cuál es otro punto importante que me interesa destacarle en estas explicaciones introductorias que le estoy dando? A ver, Martín Pitt me dice, no entendí lo estado mental. Oye, ¿qué es lo que deciden los estados mentales? Son aquel tipo de estados subjetivos que posee alguien y que no puede poseer sin saber que los posee, porque tiene que ser conscientes de ello. Esos son los estados mentales. ¿Bien? Entonces, es un estado mental, por ejemplo, tener la impresión
como que hay un computador enfrente mío. Es un estado mental estar alegre o tener pena. Es un estado mental pensar en el teorema de Pitágoras. Son estados subjetivos que tiene alguien, un sujeto igual que nosotros, y que son estados de los cuales ese sujeto es consciente de tal manera que no podría estar equivocado al creer que los posee. O en otras palabras, si los posee, debe saber que los posee. ¿Bien? Y si tiene le aparecen como los posee, es porque los posee. ¿Okay? Eh, y se da también, respecto de esos estados mentales, esta situación de que el acceso que tiene cada uno respecto de sus propios estados mentales tiene un carácter privilegiado respecto al acceso que pueda tener otra persona respecto de esos estados mentales. Entonces, por ejemplo, yo puedo ver una persona y de acuerdo a la manera en que se está comportando, por ejemplo, yo puedo decir, esa persona tiene pena. ¿Ya? Ahora, es distinta la forma en que un sujeto se puede dar cuenta de si él tiene pena, ¿de acuerdo? Porque tiene la sensación de tener pena, a como otra persona puede llegar a enterarse de que él tiene pena. Se puede llegar a enterar porque él le dice, tengo mucha pena, o porque está llorando. Y entonces él dice, bueno, ya que está llorando es porque debe tener pena. Digamos, su comportamiento externo manifiesta que hay un estado mental interior que es lo que explica por qué razón esa persona se comporta de la forma en que lo hace. Pero claro, ustedes saben que eso es evidencia defectible, porque un actor, por ejemplo, muy avesado, podría decir, voy a engañar a estos tontos. Y dice, tengo mucha pena, y en realidad está actuando. ¿De acuerdo? Es mentira, es todo falso. Entonces, la evidencia, pues, la manera en que uno en tercera persona puede llegar a saber que alguien tiene cierto tipo de estado mental, es evidencia que nosotros recibimos a partir de su comportamiento, que es normalmente lo que se sigue, la consecuencia de cuáles sean esos estados mentales internos. Pero es evidencia defectible, que podría en algún caso ser engañosa, ¿no? Podría ser evidencia que, o alguien puede decir, tengo mucho y estoy mintiendo. ¿Ya? Bueno, eso también sería una manera, entonces, de generar evidencia de cuáles son el carácter de los propios estados mentales internos que es falsa. Eso es lo que quiero decir con Martín con estado mental. ¿Ya? Entonces, para el planteamiento que se hereda de Descartes, la reconstrucción del conocimiento humano debe hacerse desde cuáles son los ladrillos básicos de la reconstrucción, nuestros propios estados mentales. Entonces, por ejemplo, yo no sé realmente si hay un computador enfrente mío. Yo lo que sí sé, y eso sí que es la base epistemológica, es que tengo impresiones internas, tengo un estado mental interno, como si tuviese un computador enfrente mío. Ahora, el hecho de que ese estado mental, del cual sí tengo certeza, esté representando realmente un computador que existe con independencia de mí, es lo que tengo que justificar. Pues la tarea epistemológica es mostrar cómo es que estas impresiones que yo poseo son impresiones que me permiten inferir que hay un mundo exterior diferente de mí. Pero eso es algo que tengo que conquistar, no es una cosa obvia, no es el punto de partida. Vicente Millán, o sea, el conocimiento está hecho en el planteamiento cartesiano. Entonces, el planteamiento cartesiano, en el planteamiento de Locke, en el planteamiento de Berkeley, en el planteamiento de Hume, esa es la base epistemológica. ¿Okay? Ahora, vuelvo a insistirle, si ustedes preguntan al epistemólogo contemporáneo, no están pensando en esos términos, digamos, están pensando en términos que son están mucho más cercanos a la filosofía anterior, digamos, a Descartes, ¿okay? Por las razones que les había indicado. Ahora, sí, en los problemas que vamos a estar considerando este semestre, este tipo de cuestionamiento, el cuestionamiento escéptico, sobre entonces cómo es que nosotros accedemos a una realidad que es diferente de mí mismo y de mis propios estados mentales, tiene un impacto muy grande y vamos a verlo en distintas áreas, ¿no? Y noten ustedes también cómo se genera un tipo de respuesta a ese problema escéptico. Entonces, hay una línea de desarrollo filosófico
que uno puede apreciar al final del siglo XVIII y siglo XIX, que pretende contestar este problema. O sea, pretende contestar el cuestionamiento escéptico, pero al mismo tiempo tomándoselo muy en serio. Entonces, ustedes se encuentran con filósofos que la actitud que tienen es diciendo, mira, efectivamente, nosotros no tenemos cómo justificar que hay un mundo exterior, que hay objetos físicos, que existen, no sé, en planetas, galaxias, ni siquiera que tenga un cuerpo, ni que haya un computador enfrente mío, porque el escéptico me lo ha impedido, digamos. El escéptico me presentó un desafío diciendo, bueno, justifica tú que existen estas cosas a partir de la base de mis propios estados mentales internos y no tengo cómo hacerlo. Entonces, ¿qué es lo que proponen estos filósofos? Lo que proponen es lo siguiente, diciendo, mira, no te preocupes, porque en realidad lo que nosotros denominamos un objeto físico no es otra cosa que lo que se te muestra a tu evidencia interna. Aquella entidad que el escéptico, por decir, dice, ya bien, pues supongo que el escéptico te va a decir, mira, existe un computador, bueno, pruébame que hay un computador. Entonces, es que yo lo estoy viendo, sí, bueno, pero si fuera un ser en una cubeta también estaría pensando que veis cualquier cosa, digamos, ¿no? Veis elefantes rosados, veis, no sé, alienígena, bailarín, veis cualquier cuestión, ¿está ahí? Y o sea, no es evidencia eso. Ya, entonces, ese problema escéptico es el problema que uno no sabe contestar. Entonces, ¿cómo contestan estos filósofos? Diciendo, no, mira, es que, ¿qué es el computador? Y el computador, como cualquier otra cosa, es solamente aquello que aparece reflejado en la evidencia que efectivamente poseemos. La realidad de los objetos físicos y de mi cuerpo y de etcétera, etcétera, no es otra cosa que lo que se muestra en esa evidencia. Los objetos físicos, por ejemplo, hay filósofos que han sostenido eso, son nada más que colecciones de impresiones sensibles. No es algo que esté ahí afuera, independiente de mí, y que por tanto yo no soy capaz de conocer. No, es simplemente la colección de impresiones sensibles. Y eso es todo lo que tenemos. Entonces, cuando yo tengo la impresión sensible como si tuviera un computador enfrente mío, viejo, eso es el computador, no es otra cosa. Por tanto, no te preocupes por el problema escéptico. Bien, Antonia Delgado pregunta, eh, espérate, Arlet Álvarez dice, eso hace referencia a lo que dice Descartes, el pintor. Eh, ahora, Descartes Descartes no hace esta maniobra, más bien lo que está diciendo Descartes en ese famoso ejemplo es que cuando nosotros declaramos conocer un objeto físico, declaramos conocer algo que excede lo que nos muestran los sentidos. Porque la idea de Descartes es, mira, si no es por el uso de nuestra razón, de nuestro pensamiento conceptual, nosotros no podríamos conocer nada. ¿Bien? Y efectivamente es lo que está sosteniendo. Fernanda González pregunta, ¿cómo se puede eliminar el escepticismo? Bueno, velo de esta manera, ¿no? O sea, el escéptico te está diciendo, planteando un argumento en virtud del cual tendríamos nosotros una limitación de principio para acceder a una realidad que sea independiente de nuestra propia mente y nuestros propios estados mentales internos. ¿Por qué? Porque nos puede engañar un genio maligno, porque podríamos ser en una cubeta, porque podríamos estar durmiendo, por cualquiera de estas hipótesis escépticas. ¿No es cierto? Entonces, el escéptico dice, realmente tú no tienes cómo justificar, según el estándar que te está imponiendo, que es una cuestión, pero según ese estándar, no tienes cómo justificar que tú conoces que hay un mundo físico exterior a nuestra propia mente. Bueno, ¿qué es lo que hacen estos filósofos? Estos filósofos que se denominan antirrealistas, yo les voy a explicar, en fin, qué queremos decir exactamente con esto, pero en fin, a veces también se los ha denominado idealistas, ¿ya? Que no hay que confundirlos con los planteamientos platónicos, ¿no? Pero la idea es, no existe una realidad independiente de la mente.
Lo que nosotros denominamos la validad de los objetos físicos, en general, del mundo exterior, etcétera, etcétera, exterior a la mente, naturalmente a lo interno, que son los estados mentales, eh, no es otra cosa que algo que construyen nuestras mentes. Entonces, la evidencia de nuestros propios estados mentales es evidencia absolutamente suficiente para acceder a todo ese mundo exterior, porque ese mundo exterior es algo que finalmente depende de nuestros estados mentales. Esto que les digo ahora es una cosa extremadamente esquemática, porque hay aquí una variedad de matizaciones. Cuando digo estados mentales internos, también hay una variedad enorme de formas de efectuar esa, llamémoslo así, reconstrucción del mundo exterior a partir de estados mentales internos. Pero la maniobra que ellos hacen entonces es esta. Disolvemos el problema escéptico acerca de cómo es que podemos conocer un mundo exterior a la mente, porque no hay mundo exterior en la mente. Entonces, la razón por la cual estos filósofos comienzan a postular este tipo de concepciones, que vamos a verla con cierto detenimiento, las vamos a llamar formas de antirrealismo global, ¿ya? O sea, diga que todo lo que existe es dependiente de nuestros estados mentales internos. Eh, se ve motivada por esto. Porque no lo dijeron porque fueran unos locos, digamos, sino porque había un problema filosófico que están enfrentando. Ese problema filosófico es el problema planteado por los escépticos. Y la manera de escapar al problema escéptico, entonces, es mediante una reinterpretación, muy radical, por cierto, de qué es lo que entendemos por validad. Ok, entonces, quisiera saber si tienen ustedes preguntas. Arlet pregunta, ¿existe porque lo imaginamos? Bueno, no siempre es porque lo imaginamos, a veces es porque, por ejemplo, tenemos una manera de justificarlo, por ejemplo, de algo mediante un procedimiento que es algo más que simplemente imaginarse algo, ¿no? En algunas formas de antirrealismo, efectivamente, es imaginarse nomás, pero en muchas otras no. No basta con imaginarse, se requiere una cosa más fuerte. Pero nuevamente, sigue siendo la realidad dependiente de cierta cualidad, ciertas cosas que se encuentran en nuestro pensamiento. Nuestro pensamiento es el principio constitutivo de la realidad. Bien. ¿Cómo aplicaría esto a una persona esquizofrénica? Es que esto no tiene que ver con que una persona sea, pues no es que los esquizofrénicos estén haciendo este tipo, o sea, puede ser que algún esquizofrénico lo haga. Esto lo dijeron gente que era completamente cuerda, digamos, ¿no? O sea, comenzaron a proponer este tipo de concepciones, que ustedes la encuentran en Fichte, por ejemplo, en Schopenhauer, porque es la manera de contestar el problema escéptico. Si me tomo yo el problema escéptico en serio, por supuesto, si uno, por ejemplo, tiene otras razones, como ya les comenté hace un momento atrás, para decir, no es un problema tan serio el problema escéptico. Pero si uno piensa que es un problema serio, entonces uno se va a ver inclinado, o puede verse inclinado, a pensar en una alternativa antivalista como una manera de contestar ese problema. Entonces, bien, pero no sé si ese es el punto al cual tú quieres ir, Florencia. Si quieres, si no, habla con el micrófono abierto nomás y para si quieres elaborar más tu pregunta. Bien. Eh, lo que vamos a estar haciendo el resto del semestre, pues yo dije hay como dos grandes unidades, una unidad que tiene que ver con la noción de verdad y otra unidad importante, ahí si queda tiempo seguiremos con temas sobre conocimiento y justificación en general, tiene que ver con la naturaleza de la ciencia. Pero quiero dedicarle un tiempo muy grande, o sea, y bastante espacio a comprender mejor el concepto de verdad. ¿Okay? ¿Y por qué?
Bueno, porque estas diferencias que yo le estoy planteando ahora, ¿no? Diferencias acerca de pensar que la realidad completa está de alguna manera constituida por mm, mis estados mentales o la naturaleza de mi pensamiento, o en fin, el de todos nosotros, ustedes quieren, en fin, nuestros pensamientos, ¿no? O al revés, pensar de que, bueno, que hay una realidad que es independiente de nosotros y sucede que nosotros tenemos que tratar con los medios que tengamos, que pueden ser muy limitados, de acceder, tratar de entender cómo son esas estructuras independientes de nosotros. ¿Okay? Entonces, esa diferencia entre concepciones de la realidad como un todo, en donde se le otorga a la realidad una independencia y objetividad respecto de nuestro pensamiento, nuestras creencias y la evidencia que nosotros podemos hallar, o al revés, que nosotros llegamos a pensar que esa realidad está constituida, por eso así que la estructura de nuestro pensamiento está tan unida con la realidad que vienen a fundirse, de tal manera que esa realidad no puede existir sin estar articulada con nuestro pensamiento. Esa diferencia queda reflejada en grandes familias de teorías acerca de la verdad. No teorías, ojo, o sea, no va a estar discutiendo acerca de qué proposiciones específicas son verdaderas o falsas, ¿de acuerdo? O sea, no vamos a estar diciendo, mira, cuando estamos haciendo una teoría de verdad, no es que vamos a hacer una teoría sobre exactamente cuáles son todas las proposiciones verdaderas y cuáles son todas las proposiciones falsas. Esa es una cuestión ulterior, digamos, y habrá que ver después cómo es que uno llega a saber que una proposición es verdadera o falsa. Lo que estamos aquí cuestionando es una cosa distinta, estamos cuestionando y considerando en qué consiste que una proposición sea verdadera cuando es verdadera. O después veremos cuáles son verdaderas y cuáles no, ¿de acuerdo? Pero este es el problema de ¿qué es la verdad? ¿En qué consiste la verdad? Bueno, ese es el punto que vamos a estar considerando y ya como estamos más o menos en la hora, vamos a dejar esto aquí. No sé si tiene alguna pregunta en particular, pero toda esta gran unidad que vamos a estar viendo tiene que ver entonces con la noción de verdad, el concepto de verdad y las grandes formas que existen de interpretar el concepto de verdad. Antonio Delgado dice, no entiendo lo del principio de equivalencia, pero si ni lo he explicado, Antonio, así que no hay nada que... no te preocupes, o sea, difícilmente lo hubiera entendido si es que no he explicado ni una cuestión, porque esto es lo primero que iba a explicar el concepto de verdad, pero como quedan como, no sé, son 3 minutos, en fin, prefiero dejarlo para el próximo martes. O sea, léanse las dos meditaciones metafísicas de Descartes, y, y bueno, y eso. Así es que seguiremos el día martes. No, perdón, el martes, el jueves. Estoy partiendo el martes, no, el próximo jueves. Nos vemos en 2 días más. Hasta luego, alumnos. Chao, gracias. Chao, profe, gracias. Chao, muchas gracias. Chao, profe.